Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Luis Eduardo Martínez, dirigente del Partido Acción Democrática, diputado de la Asamblea Nacional y bueno, aspirante a la gobernación del Estado de Aragua. Por fin, definitivamente. ¿Va para el baile? ¿No va para el baile? No lo sé, todavía restan unas horas. Ah, unas horas. Y contentísimo de estar contigo, por cierto, y con esa pinta que afocas, ¿no? Los colores de Vladimir a la Una, vale. Bueno, menos mal que ese es el escenario y no Sí. el que impone Yesenia. Así es, tal cual. Bueno, Luis Eduardo, caramba, dejaron a la Alianza Democrática fuera del diálogo en México. Lo bajaron del avión, dicen las malas lenguas. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? Súper contento porque lo relevante es el diálogo, lo relevante es que sectores de la oposición que se habían negado durante muchos meses, años quizás, a entender que el diálogo y la negociación es la única vía de salir de la crisis, ahora sí están. De tal manera que nosotros nos sentimos, insisto, satisfechos, casi felices, porque buena parte del país en este momento haya comprendido que la vía es el diálogo, la negociación, el consensuar acuerdos para que Venezuela salga adelante. El que eso se haga prontamente sí es una urgencia, el que empiecen a darse soluciones tempranas es una Ahora, ven urgencia. acá, ustedes iban a ser invitados, incluso estaban escogiendo sus representantes para esa reunión en México. El presidente Maduro dijo que tenían que estar representadas todas las oposiciones, en fin. Finalmente, ¿quién lo saca del viaje? ¿Lo saca el gobierno de Maduro? ¿Lo saca el G4 o lo saca la comunidad internacional? ¿Qué pasó ahí? Como esto no es una entrevista de ola, Ajá, ajá. es típica española del cotilleo, yo insisto, Ajá. no es relevante, no es relevante. Lo relevante es que hoy casi toda Venezuela, por no decir toda, hay algún sector todavía que se niega a aceptar la realidad, está convencida de lo que nosotros proclamamos hace meses, de que hay que votar, de que hay que participar, de que hay que construir una Venezuela distinta en democracia y en paz. Y todo eso está en el documento que se firmó entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma de oposición, y que además de eso hay que buscar a lo largo de las próximas semanas, conversando, dialogando, acuerdos parciales que permitan ir saliendo de la crisis. Eso es lo relevante, Vladimir. Claro, también es importante saber cómo es evaluada en el mundo un sector de la oposición o una oposición que fue la que mantuvo la idea de participar, que ha tenido presencia en la asamblea, que ha llegado a acuerdos con el gobierno. Un amigo mío y tuyo, que no voy a decir el nombre aquí Ah, porque se puede poner bravo si lo menciona. si lo menciona, básicamente por la infidencia, me dijo un día, mira chico, a mí lo que digan en Washington, Nueva York, París, Bruselas, digamos que me importa, pero más me importa lo que digan en Mariguitar, en Carúpano, en Puerto La Cruz, en Maracay, en Ocumare de la Costa, en Choroní, en La Victoria, en San Sebastián. De tal manera que yo digo que lo que es relevante, y Afganistán es la mejor demostración de ello, lo que está pasando hoy en Kabul es la mejor demostración de ello, que lo relevante es lo que seamos capaces nosotros de construir y de hacer. De tal manera que dejemos de estar viendo al extranjero, porque, insisto, ahí estamos viendo un Remember en Saigon que debería hacernos reflexionar. Yo incluso esta mañana hablé sobre eso, yo me sorprendí, para ser cierto poco, cuando el presidente Biden declaró hace unas horas atrás, bueno, que los afganos resuelvan sus problemas, que sean ellos los que luchen Ayer, por su nación, de tal manera que se corresponde con lo que es una política de Estados Unidos desde que existe como país. No tenemos amigos, tenemos intereses, no lo digo yo, eso lo dijo el primero de los Roosevelt en 1907, 1908. De tal manera que, reitero, más, y no reniego de la importancia de las naciones extranjeras, más que lo que piensen en las capitales extranjeras, lo más importante es lo que piensan los venezolanos. Yo tengo las encuestas, tengo interlaces, tengo data análisis, tengo data incor, todas las más recientes, y sé lo que piensan los venezolanos. ¿Qué y piensan los venezolanos? Los venezolanos piensan, primero, que es pensamos. necesario, o pensamos, los venezolanos pensamos, según todas las encuestas, que es conveniente dialogar, que es necesario dialogar. Los venezolanos señalan que están dispuestos a votar. Los venezolanos afirman que es necesario soluciones en paz. Los venezolanos también dicen, y tú lo sabes, y yo no voy a escurrir aquí el bulto, que rechazan a la clase política venezolana. Ayer vi los datos brutos de una última encuesta, porque el fin de semana estuve conectado a una que se estaba realizando en tiempo real. Ajá. Y ya vi que, por ejemplo, la de Atincorp. Sí, ahí hay una cuestión que, bueno, hay una pregunta que es clásica, ¿cuál de estas instituciones le parecen a ustedes más confiables? Entonces hay un cuadro que dice la policía 1.2%, y caramba.
Partidos políticos, 0.92%. Entonces, bueno, la policía tiene en este momento una mayor La iglesia confiabilidad. aparece muy bien. Sí, pero mejor aparecen las universidades, por cierto. Ajá. aparecen de primero. Y yo, rector de una universidad, no me pongo bravo por Claro, ese no te pones resultado. bravo. O sea, es un buen mensaje. Las universidades encabezan eso. Pero volvamos otra vez. La data bruto que ayer revisé con un prestigioso, de los mejores, no digo que el mejor porque todos son mis amigos, pero de los mejores consultores del país, mostraba que el 93% de los venezolanos, 93, casi 100%, una cifra que nunca se había visto, 93% cree que toda la clase política debería darle paso A nuevos liderazgos. a nuevos liderazgos. Entonces eso te debe mover a la reflexión profunda. El comunicado que publicó, firmó Borrell, Blinken y el ministro de Exteriores de Canadá el sábado, otra vez habla de facciones de la oposición. Puedes buscarlo, está en inglés perfecto y se traduce fácilmente. Fuerzas de la oposición. Por ninguna parte habla, tú sabes, de lo ilusorio. Es decir, en este momento estamos manejando una realidad, estamos pisando otra vez el suelo. Bueno, unos lo pisamos primero. Es decir, yo me siento humildemente orgulloso de haber dicho aquí, en tu programa, meses atrás, cuando era una herejía, que la vía era el voto. Hoy, la multiplicación de candidatos no tiene ni siquiera que convertirse en demostración de que la vía es el voto. Yo aquí y en muchos programas de esta capacidad de transmitir a los venezolanos información, dije que creía en la participación. Y hoy, ¿quién no cree en la participación? Un sector pequeñísimo de Venezuela. Yo aquí te dije a ti, viéndote a los ojos y viéndoselo a los venezolanos, que era necesario, y lo he repetido una y otra vez, dialogar y negociar. ¿Y qué se llama lo que instalaron en México? ¿Cuál es el título del memorándum de entendimiento? De diálogo y negociación. Más aún, busquemos los 5, 6, 7 puntos del memorándum. Se rechaza la violencia, se rechaza el atajo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí, Vladimir? Entonces, te repito, yo con mucha modestia me siento orgulloso de haber, cuando había un clima de opinión distinto, afirmado lo que creía profundamente y que hoy creen mucho. Eso es lo que creen los venezolanos. Cuando venía para acá me estaba riendo un amigo, un buen amigo, que en noviembre me escribió: tú eres un traidor, no me hables más nunca, ¿no? ¿Cómo es posible que tú vayas a participar en las elecciones? En diciembre me decía: bueno, creo que te equivocaste, traidor no eres porque eres mi amigo, pero te equivocaste. En enero, cuando se instaló la asamblea, caramba, tú vas a estar ahí con esos tipos y tal. Y así fue evolucionando. ¿Y se inscribió ahora de candidato? Está a punto de inscribirse. Hace rato me dijo: oye, yo estoy pensando ser candidato, tú no podrás apoyarme porque tú sabes, ya me di cuenta que el que estaba en lo correcto eres ¿Aquí tú. entrenó? ¿Quién es ese? No le voy a hacer propaganda gratis porque se me va a... O sea, vuelvo a decir, los venezolanos quieren soluciones a sus problemas, que son muy graves, especialmente el económico, soluciones a la crisis que existe, que es profunda, quieren hacerlo, eso sí, participando y en paz, sobre todo en paz. Insisto, lo de Kabul deberían en todas las cancillerías extranjeras, que ya lo están haciendo, analizarlo con profundidad, pero donde más deberían analizarlo es en los gabinetes de buena parte de la oposición venezolana. Durante 20 años, óyeme, tú lo sabes, durante 20 años los americanos y la OTAN gastaron millones, miles de millones de dólares ahí en esa tierra y ahora los dejaron solos, se marcharon, arreglen su rollo. Así, después tú que creaste toda una... ¿No puede pasar eso, como plantea Michael Penfold en una entrevista que le hice ayer en Vladimir La Carta? Él decía: si no hay acuerdo en Venezuela, si no se ponen de acuerdo, puede ocurrir que la comunidad internacional tire la toalla si fracasa la Está a negociación punto en de México. tirarla, está a punto de tirarla porque yo se lo he oído personalmente en Bruselas, en Ginebra, en Lisboa, en Nueva York y en Washington, en visitas que he tenido. Naturalmente no es conveniente señalar con quiénes, pero con europarlamentarios y congresistas americanos y con personal del Departamento de Estado y Cancillería me han dicho lo mismo. Oye, ya lo de Venezuela, si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿cómo quieren que nosotros les resolvamos su problema? Y tienen la razón. Biden dijo algo ayer, en su último discurso sobre Afganistán, algo así como esto: no hay ninguna razón que buenos soldados americanos vayan a morir en una tierra extraña. Si los soldados afganos no están dispuestos a morir no están dispuestos a morir por esa causa. Pero eso lo habíamos también señalado nosotros una y otra vez, y lo he señalado en reuniones privadas. ¿Por qué razón va a venir aquí un soldado texano, un buen muchacho de Oklahoma, a perder la vida de Venezuela si aquí no somos capaces nosotros, entre nosotros, y en paz, reitero, porque los daños colaterales, los que están afuera se salvarán, pero aquí no se salva nadie. De tal manera que, reitero, diálogo, negociación, participación, ejercicio del voto y paz.
sobre todo paz. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática, diputado de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Ahora, fíjate, ¿qué se puede esperar realmente de esta negociación en México? O sea, lo que es realista, lo que sea factible esperar, qué concesiones puede hacer el gobierno, qué concesiones puede hacer la oposición. Yo he pensado muchísimo sobre las posibilidades, como también he tenido la oportunidad de conversar con amigos, amigas de ambas partes. Es decir, es una ventaja de Venezuela, que todos nos conocemos. Entonces, ¿qué se puede esperar en el corto plazo? En el corto plazo se puede esperar unas mejores condiciones para las elecciones regionales y locales que son pronto. De tal manera que todo aquel que crea que ejerce un liderazgo sobre distintos sectores de la sociedad venezolana pueda participar en las mejores condiciones. Se puede esperar también que se produzcan la liberación de algunos, por no decir todos, políticos presos. Se puede esperar... Presos políticos. ¿Por qué tú dices políticos presos? Bueno, porque la denominación políticos presos, presos políticos, viene dada por la naturaleza de los hechos que le imputan. Pues. Yo he estado trabajando con algunas listas que me han suministrado. Y entonces, bueno, aquí está este preso político, no lo voy a nombrar. Entonces, cuando empiezo a ver el expediente, resulta que la persona está presa porque en una discoteca le cayó a golpe a la novia. ¿Sí? Ah, no, por eso no, eso bueno, es otra cosa. Pero el tipo es un político, el tipo es un político. Dirigente político en una localidad del interior del Estado y está en la lista, pero bueno, entonces es un político, está preso, pero no es un preso político. ¿Freddy Guevara es un preso político o era un preso político? Era un preso político, ¿por qué? Porque entiendo, de acuerdo a la información que yo manejo, o sea, que está preso básicamente por razones políticas. Ahora, si él ha cometido hechos que son distintos a los políticos, ya corresponderá a los tribunales determinarlo. Pero políticos, presos políticos, lo importante es que la lista que circula por ahí, que por cierto, normalmente es un misterio porque no termina de conocerse en detalle quiénes son, cuántos militares. Se habla de 300 y tanto. Sí, pero yo le he pedido una y otra vez, la hemos pedido en la comisión ¿A quién se para el diálogo, se lo hemos pedido públicamente. A las ONG, le hemos pedido por ejemplo. A las ONG, tenemos gente trabajando con eso. Hemos pedido públicamente que se le haga llegar a la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación la lista de los presos políticos venezolanos y no ha habido manera. Por ejemplo, el caso de Ramón Martínez, oriental. Estamos ayudándolo. Ajá, Ramón tiene 72 años. Estamos ayudándolo. Y tiene una orden de excarcelación para ir a su casa, mejor dicho, una orden de casa por cárcel, una medida sustitutiva. Y el SEBIN, pues, se niega a cumplir con esa orden. En ese caso, te repito, estamos ayudando. Yo estoy en contacto con la esposa que sigue en Bogotá. He estado hablando con gente cercana a él y estamos insistiendo para que se respete la orden de liberación. Entonces, insisto. ¿Cómo se explica que eso pasa y los tribunales? Y ¿cómo es el tema de la independencia de poderes? ¿Y cómo es el tema Vladimir, tú vives en Venezuela. Una policía puede más que un juez, que un tribunal. Tú vives en Venezuela. Sí, claro, pero deberías, precisamente, pero vive un país que tiene una constitución que dice que hay de acuerdo, pero insisto, estamos nosotros procurando que se respete lo que es la cuestión constitucional, lo que son los derechos de los venezolanos y venezolanas. En ese caso particular tenemos especial interés, por eso te digo que estoy en contacto con la familia y hemos estado, yo no quiero utilizar la palabra presionar porque suena, no suena correcto, pero estamos insistiendo. Yo estoy casi convencido que en un plazo muy corto Ramón estará en la calle. Otra vez es de esperar entonces que se produzca la liberación de muchos de los que están retenidos, es de esperar que a cambio las potencias extranjeras puedan liberar alguna de las sanciones, especialmente la petrolera y la financiera. Fíjate que está este proceso en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, por violación a derechos humanos, etcétera. Hay informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde se registran pues casos elocuentes de violación a derechos humanos en Venezuela. Y entonces resulta que, bueno, las instituciones que deberían ser garantes de que se cumplan las normas constitucionales, pues no cumplen su rol. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía también, luego incluso ha tenido por la situación internacional que cambiar consideraciones con respecto a la muerte de Fernando Albán, con respecto a la muerte del capitán Arévalo, en fin, que personas que murieron bajo custodia del Estado. En algunos casos, el caso de Fernando Albán se denuncia que lo lanzaron por la ventana, en el caso del capitán por tortura. Entonces uno dice, bueno, caramba, las instituciones, ¿cómo hacer para que efectivamente en Venezuela las instituciones puedan cumplir con su cometido? Nuestro deber en esta etapa, el tuyo, el mío, el de todos los ciudadanos, es denunciar, es insistir que debe resolverse, es ejercer
hasta donde fuera posible nuestros derechos ciudadanos, pero en el corto, en el mediano plazo, la reinstitucionalización de Venezuela pasa precisamente porque aprovechando los resquicios y las oportunidades que se presentan, ir copando espacios de poder. Mientras aquí no se produzca un cambio en las instancias del poder público en Venezuela, seguramente va a ser mucho más difícil resolver lo que tú estás planteando con toda razón. Nosotros rechazamos de manera absoluta cualquier trato discriminatorio, cualquier tortura, mucho más cualquier muerte de una persona por distintos motivos. Aquí nadie, absolutamente nadie, el derecho de quitarle la vida a un venezolano o una venezolana. Pero nosotros estamos obligados a dejar de creer que eso se resolverá de manera milagrosa y aquí nadie lo duda y nosotros lo venimos promoviendo. Y una otra vez que se requiere un cambio importante y que el poder público venezolano haga de la Constitución un instrumento que respete, que siga y que permita a los venezolanos vivir mejor. Por cierto, este proceso en la Corte Penal Internacional es un elemento que puede servir de presión para resolver el conflicto político y para lograr que el gobierno haga concesiones, o no tiene nada una cosa que ver con la otra. Van en procesos distintos. Tendríamos que preguntárselo a factores del gobierno, pero son procesos que van paralelos. Es decir, no solamente lo estamos diciendo nosotros, lo han dicho los que están participando en el diálogo y también lo han dicho algunos especialistas internacionales en el tema. Son procesos paralelos que no están vinculados unos con otros y como tal pueden influenciar, pero se desarrollan independientemente. Ahora, fíjate, también está otro punto y es el de la situación de los venezolanos, la situación del venezolano de a pie, el problema de la vacuna, problemas de salario, problemas de la situación del sector hospitalario que es terrible. En fin, hay tiempos en la política y tiempos en la gente. Los tiempos de la ciudadanía quizás no dan muchas veces para esperar que los políticos se terminen de poner de acuerdo. Cuando se dice que, bueno, no está todo acordado hasta que todo no esté resuelto, en fin. Por eso es que Eso hemos genera señalado mucha desesperanza también. sí, por eso hemos señalado en las últimas horas que se necesitan logros tempranos, que son necesarios logros vinculados a la cuestión económica. Tenemos que salir de esta crisis económica que de lo fundamental está el rescate del valor del salario, está la necesidad de rescatar los servicios públicos, la crisis terrible de salud, el asegurar que puedan ingresar las vacunas, incluso las de COVAX, que ya entiendo, se cancelaron, pero todo eso pasa, Esperemos que no se vuelva pura COVAX, eso de que lleguen las vacunas. Esperemos también, que se cumpla con eso, que se ¿no? cumpla, que cumplan los coberos, ¿será? No, la gente de COVAX, porque ellos mismos han señalado que ya se les pagó y yo vi un comunicado que estaban por llegar, pero los problemas de los venezolanos son urgentes, los problemas de la economía son urgentes, los problemas del desempleo, de los bajísimos salarios, bueno, casi insignificantes, porque el salario mínimo yo creo que, bueno, es que ni los salarios que no sean mínimos. Hace poco se firmó la convención colectiva de los trabajadores del sector universitario y primero la fijaron en bolívares, con lo cual lo que hace mes y medio firmaron ya hoy vale mucho menos. Pero por supuesto, eso no tiene Entonces, un sentido. profesor universitario, dependiendo de la categoría, puede estar ganando, recibiendo el equivalente a $10 mensuales. Entonces así no se puede. Medio tanque de gasolina en carro pequeño. 2 kilos de carne quizás. Sí, no, terrible, terrible. Entonces es terrible. Entonces, los venezolanos lo que quieren, lo que necesitan, lo que desean son soluciones. Por eso te insisto que el tema de la vinculación con los sectores políticos cada día es más distante, porque quieren soluciones y tienen razón. Entonces, eso obliga a ponerse de acuerdo y a ponerse de acuerdo prontamente. ¿Tenemos que hacer no, todavía no tenemos que hacer la pausa. Sí, tenemos que hacer la pausa. No me han hecho la señal. Aquí dice Coro Zamora Constitución. Se habla de que se deben respetar los derechos de los políticos presos, es cierto, es el deber ser, pero hay políticos presos que quieren que los liberen cuando ellos, como quienes defienden, saben que violaron la Constitución. Muchos de esos presos se victimizan, dice Coro Zamora. Bueno, habrá casos de casos, pero en general, pues... En general, hay que revisar cada caso en particular, por eso es que te afirmaba que depende de lo que cada uno puede haber cometido en un momento determinado. Dios quiera que la mayor cantidad sea posible que se liberen. Tenemos que hacer una pausa. Antes, un comentario rápidamente. Ayer falleció
el profesor José Fernández Freites, Cheo Freites, profesor de la Escuela de Comunicación Social durante muchos años. Por cierto, me dio clase en la cátedra de Problemas Sociales Contemporáneos y también en el Seminario de la Canción Popular junto al poeta Jesús Rosa Marcano. Fue director de deportes de la UCB, un profesor muy querido por toda la comunidad universitaria, y quiero extenderle pues a su familia nuestras palabras de condolencia y decir que, bueno, fue un gran tipo, un buen profesor, excelente ser humano y que por supuesto que lo vamos a extrañar. Hacemos la pausa y ya regresamos. A México, los de la mesa, pero el trasfondo fue una estrategia del gobierno para dividir más a la oposición. No hay duda que el gobierno propone, el G4 dispone y al final gana el gobierno dividiendo. Néstor Alfonso, ustedes pierden mucho tiempo descalificando a quienes no quieren votar, a pesar de no existir llamados expresos a la abstención. ¿No sería mejor que se dediquen a conformar la unidad necesaria para evitar el desastre en diciembre de 2002? Ambas preguntas están asociadas. Claro. Y la respuesta es una sola. Unidad, unidad, unidad absoluta entre los sectores de la oposición, entre todo el que se llame opositor en Venezuela, entre todo el que quiera un cambio, es la única garantía de que las cosas sean diferentes en el país. Por aquí te preguntan que si se pueden poner de acuerdo Richard Mardo y Luis Eduardo Martínez para un candidato único a la gobernación del estado Aragua. Me gustaría muchísimo y además yo tengo un gran aprecio por Richard, tengo afecto por él, por sus hijos, por su esposa, hemos compartido y sería una buena demostración de que tenemos la capacidad regionalmente de entendernos. Pero tú apoyándolo a él apoyándote a ti, ¿cómo sería eso? Otra vez, mi querido amigo de Hola Cotilleo. Lo importante es la unidad. Ajá. Mira, ¿Pudiera hacer primaria o no hay tiempo? Yo creo que no hay tiempo, pero pudiera ser, pero fíjate, yo hablé de ayer largamente con el consultor que te señalé, él me decía lo siguiente, es que ni siquiera hay tiempo para diseñar una campaña individual, es decir, la multiplicación de candidatos individuales no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar. Lo que aquí tiene posibilidad de triunfar es que pueda candidatos únicos, programas únicos, padrón electoral único, con una campaña paraguas alrededor del concepto, presentárselo al electorado para, como lo señaló quien preguntó Guarino hace unos minutos, tengamos la capacidad de, en lugar de criticar a los que no votan, abatir la abstención por la vía de la motivación. Claro, el problema es que abstención y división es triunfo de la revolución. Los números que yo, bueno, ojalá que me estén escuchando muchos de los candidatos. Los números brutos que vi ayer, pero que corresponden con lo que he visto en los últimos días, son los siguientes. Cerca del 50, 55, quizás hasta el 60% de los venezolanos quieren votar. Pero el histórico muestra que cuando se va a votar, ese porcentaje es menor. Podemos estar hablando que en las elecciones regionales y locales votarán un 50% del padrón electoral, lo cual, por cierto, se corresponde no solamente internacionales, sino con los parámetros internacionales, porque en Colombia, en elecciones regionales, en Europa, en Estados Unidos, eso es lo que vota. Es decir, esos son estándares internacionales. Está bien, votó la mitad. Pero el PSUV sigue manteniendo blindado 20, 22, 25, 26% de los venezolanos respaldándolo. Ahora sí, y además con mucha disciplina, con muchísima disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí vota el 50% y el PSUV obtiene el 20%, que es el piso de lo que todas las encuestas le dan, entonces ese 20 se convierte en 40%. Entonces, si en cualquier estado, en Aragua, en Monaga, aquí en Caracas, ¿cuántos candidatos hay aquí ahora que tú te retiraste? No, nunca estuve. Estuviste cerca, Vladimir. Estuve considerándolo. Bueno, pero creo que quedan 7, 8. 6, 7, 8 candidatos. Entonces, bueno, si hay aquí el 50% de los electores de Caracas votan, si de ese 50% el PSUV mantiene su 20, que se convierte en 40, el otro 60 repartido entre 7, ¿cómo tocan? En mi tierra adoptiva, Monaga y Iramayo, tendrán que rayar los votos para repartírselo entre ellos. De tal manera que, tal como están las cosas hoy, candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, candidatos a concejales de los sectores distintos de la oposición, si no hay unidad, nos quedaremos. En mi caso, reitero, todavía no tengo una decisión, candidatos. Si usted quiere ser candidato, hágalo en este marco. Si usted quiere ser gobernador, alcalde, diputado o concejal, entienda de una vez por todas que tiene que, primero que nadie, convencer a los factores nacionales, porque aquí hay algo que yo quiero decir de la manera más suave. Yo tengo suficiente información y los dirigentes nacionales saben que no estoy mintiendo, de que en buena parte de las jurisdicciones del país, los factores locales y regionales están en capacidad de ponerse de acuerdo alrededor de candidaturas únicas. Sin los partidos a nivel nacional. Entonces, sin los liderazgos de los partidos. Dirigentes nacionales
de los distintos partidos, Incluido el tuyo. incluido el mío. Yo les ruego, no me arrodillo porque van a decir que la cuestión es muy dramática, pero estoy casi a punto de Oye, arrodillarme. poner rodilla en tierra más si que eres chavista. No, pero las dos rodillas, para que no sea una... No, pero yo les ruego, dirigentes nacionales, que decreten una posibilidad, una autorización para que los factores locales y regionales se pongan de acuerdo. La pelea que Juan tiene con Pedro aquí en Caracas no es un problema de la gente que vive en San Sebastián. El odio que se tiene María con Rosa no es un problema de la gente que está sufriendo en Turmero. El odio que se tiene, porque es así, entre Federico y Federica, no es un problema del que no tiene agua, que no tiene luz. O entre Henry y Bernie, por ejemplo. No digo por poner nombres, para que no me ponga bravo nadie. Ah. Sí, Como que decía Jesucristo, tú lo has dicho. Pero reitero, ruego a la dirigencia nacional de todos los factores de la oposición para que autoricen en cualquier jurisdicción que el liderazgo local y regional esté en capacidad de ponerse de acuerdo, a que lo hagan. Demuestren que creen en la dirigencia, demuestren que creen, y lo hemos defendido muchas veces, a pesar de que este gobierno retrocedió muchísimo en la descentralización, en la capacidad de decidir de quienes están más cerca de la gente. Mira, yo nunca había vivido en Caracas, salvo cuando estudié bachillerato interno, y era interno, no vivía en Caracas. Salía corriendo para Maracay apenas me daban el viernes. Yo entiendo lo siguiente, ahora yo que vivo aquí lo entiendo. Muchos de los que viven aquí y muchos de los que viven de Plaza Venezuela para acá no tienen ni siquiera noción, no pueden entender lo que está pasando en el resto de Venezuela. Son Venezuelas distintas, hasta fenotípicamente son distintas y tú lo sabes. Y los que están afuera menos lo entienden. Si tú tienes 5, 6, yo estudié en el extranjero, pasé varios años fuera estudiando. Cuando yo regresé me di cuenta de que veía el país de manera diferente. Entonces tú tienes 5, 6, por las razones que sea, tú eres un héroe, tú eres un mártir que te tuviste que exiliar, está bien, yo te respeto, pero tu visión de Venezuela es distinta a los que viven aquí, de los que viven en Catia, de los que viven en Petare. Entonces, insisto, me puedo arrodillar. Dirigentes nacionales permitan a las regiones y a los municipios, si son capaces, si lo entienden también, a ser capaces de armar sus propias plataformas unitarias sin mezquindades, sin odio, que allá no lo hay porque las regiones comparten el día a día. No, es un crimen, es criminal. Yo te voy a pedir a ti, si no hay unidad, que me permitas, aunque sea 5 minutos, el 22 de noviembre aquí. Porque el 22 de noviembre, si aquí no hay unidad, y si aquí la oposición frente a observadores internacionales, con estándares internacionales, yo estuve en el CNE reunido durante varias horas con los rectores, y ahí estaba Márquez, un hombre que yo aprecio y respeto. Exacto, Enrique Márquez. ¿Qué dijeron los rectores? ¿Qué dijo Márquez ahí? Las auditorías que se han venido haciendo, 15 en total, durante un mes continuo, garantiza que este es un sistema invulnerable. El sistema electoral venezolano está bloqueado a fraude. Entonces, si tú tienes rectores como Picón, que además es un tipo también serio, profesional, un experto de los mejores de Latinoamérica, y te dicen el sistema es perfecto, está bloqueado, a menos que tú no tengas testigos, que ahí sí, tú sabes, ni la Virgen María te salva. Entonces, el sistema electoral es perfecto, va a haber observación internacional, no va a haber puntos rojos. Están regresando muchos de los que estaban afuera. Ahí está Américo de Gracia, que tú conoces, sí, claro. Está en Bolívar. Ahí está Escarano, que acaba de regresar y está en Valencia, creo que llegó antenoche, ya lo vi haciendo actividades. Entonces, frente al mundo, si no hay unidad, la derrota va a ser aplastante. Entonces, el 22 de noviembre, yo te ruego, Vladimir, que me dejes 5 minutos, para yo aquí, entonces, sí, en ese momento, denunciar a quienes son, ojalá que no lo sean, responsables de la derrota más abrumadora que puede sufrir la oposición venezolana en condiciones que no debería hacerlo. A mí, creo que lo hablé aquí, me dijo una alta funcionaria de la Cancillería portuguesa hace unos meses atrás, José Gregorio Correa, un gran amigo, es testigo porque estaba conmigo. ¡Es un loco, es un loco! Y bueno, ¿y quiénes son locos? Ustedes, los opositores venezolanos, que con un gobierno tan malo como el que tienen, con una situación tan grave como la que tienen, no son capaces de unirse. Y yo tuve que decir, tiene razón, somos unos locos si no lo demostramos. Entonces yo creo en la unidad, yo creo en la participación, yo creo en el voto, no de ahora. Mira, y hablando como los locos, vamos a hacer una pausa y volvemos.
Ah, ¿por qué? Porque tenemos que hacer la pausa, Bueno, no nos pues, podemos hacer los locos frente a la pausa. si no se Ya por allí me enviaron un video supuestamente atribuido a un dirigente del llamado foro, del llamado Frente Amplio en el estado Táchira, donde él dice que han invertido no sé cuántos dineros, que tienen tanto dinero suficiente como para provocar la derrota de Lady Gómez en Táchira, por ejemplo. Y así ocurre, Nueva Esparta dividida la oposición, en el estado Anzoátegui también hay otras personas que aspiran, distinto a Barreto Sira, en el estado Mérida también, en fin, en los estados que la oposición ganó, hay quienes aspiran a desplazar a los actuales gobernadores. No sé qué decir, Vladimir, porque lo que estás afirmando lo he oído muchas veces. No sé qué decir. Es por qué esas cosas pueden estar pasando en un país donde la prioridad debería ser garantizar progresivamente la conquista de espacio para reemplazar este gobierno y que la situación cambie. No sé qué decir, y uno siente vergüenza cuando lo que afirmas para Táchira, para Mérida, para Anzoátegui, para el estado Nueva Esparta, se replica también en todas las regiones. Yo no sé qué decir cuando yo le oigo a alguno. Aquí lo importante es derrotar a fulano, porque, bueno, él antes decía que había que votar, bueno, pero ahora tú no dices que hay que votar, sí, pero tú sabes. Entonces es una situación triste, triste. Y por eso creo, y espero que cuando salgan los resultados publicados por lo menos lo lean, que lo que revisé ayer recalco la cifra, 93% de los venezolanos señalando que la actual clase política tiene que ser reemplazada. Aquí lo hemos hablado otras veces. Porque en otros países pasa. Bueno, por ejemplo, en Podemos en España, el señor de la colita, el señor... Se cortó la coleta. Se la cortó y se fue está para su dando casa. clases en la Universidad Complutense de Madrid. Pero 4 años antes, Albert Rivera, de Ciudadano, de Ciudadano también. perdió y también se apartó. Pero es que es así. O sea, tú pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes. Entonces, busca otro oficio. Dedícate a otras cosas. Son gente capaz, muchos de ellos. Son gente trabajadora, muchos de ellos. O puede seguir en la política apoyando nuevos liderazgos, por ejemplo. Bueno, pero te repito, ahí está Pablo Iglesias. No caló mi mensaje, yo me voy a dar las clases a la universidad. Entonces, yo insisto, si nosotros no somos capaces de ir en unidad al proceso electoral regional y municipal, en cualquier jurisdicción... ¿Cuántas gobernaciones podría ganar la oposición si va dividida, por ejemplo? ¿En qué gobernación hay chance, realmente, de verdad, al día de hoy? Bueno, lo más probable es que cuando salga de aquí no pueda dar muchos pasos. Si la oposición va dividida en Venezuela, puede no ganar ninguna gobernación y apenas una decena de alcaldías. Jurisdicción donde haya más de 2 candidatos de oposición, por talentosos que sean, por líderes que sean, donde haya más de un candidato de oposición, no hay ninguna oportunidad. Y si aquí entonces en el país los sectores de la oposición se empeñan en llevar 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos y además un pequeño sector llamando a la abstención, la mesa está servida. Ese azul lo vas a tener que pintar de rojo con una brocha así, raca, para que después ni siquiera se desconche, porque van a ser muchos años para poder entonces recuperar. Donde haya división, donde haya más de un candidato, no hay ninguna posibilidad. Cero. Necesitamos la presencia de Eduardo Lápiz García como candidato aquí en Yaracuy a la gobernación, revolucionario. ¿A quién tienen ustedes en Yaracuy? No recuerdo. Eduardo es un tipo extraordinario. Fue gobernador cuando yo me desempeñé como gobernador. Un tipo de verdad talentoso, trabajador, carismático. Eduardo Lápiz. Félix García, como se nota, entrevistador y entrevistado no les ha pegado el robo, saqueo, sanciones, bloqueo por élites politiqueras burguesas, adecas copellanas, derivados. Yo no fui, el pueblo quiere acuerdos ya, no más bla bla, pueblo bravo y mosca. Una palabra que termina en cho. Bueno, pero en todo caso sí estoy absolutamente convencido de lo que dijo al final. La gente quiere acuerdos, la gente quiere resoluciones, la gente quiere consenso, gente quiere soluciones y enfrentados no podrá ser.
José Leodoro Ruiz, solo uniendo gremios y factores políticos lograremos recuperar los espacios con entendimiento, equidad, respeto y reconciliación, lograremos superar las adversidades. De acuerdo. Logística dice por aquí, siempre en Venezuela quien decía no es quien vota por un partido u otro, es quien no vota, porque esos votos siempre terminan a las 4 p.m. por oír gracias de un apagón, apareciendo a favor de ya sabemos quién, dice por acá. Otro comentario, el diputado tiene toda la razón, no se unan, seguirán siendo los responsables de esta desgracia, Carmen Montilla. Ajá, otro comentario por acá. Rafael Daboín, ¿cuál sería la primera acción a tomar en materia de vivienda, salud en Aragua? Bueno, hay que urgir recursos que se requieren para ese tipo de programas. Ahí hay que apelar a los fondos multilaterales porque ninguna gobernación ni ninguna alcaldía tiene hoy fondos suficientes para acometer obras de infraestructura y planes de vivienda. En el mundo, especialmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, hay ingentes recursos para países necesitados de ellos. ¿De qué se trata? De que se requiere consenso, de que se requiere proyecto y de que se requiere diligenciarlo. Nosotros lo hicimos en su momento, años atrás, y pudimos obtener millones y millones de dólares, tanto del BID como del Banco Mundial, pero previa presentación de proyectos, previa gestión hasta esas instancias y con la colaboración y la autorización del entonces Gobierno Nacional, porque quien en definitiva tiene que gestionar los recursos es el Gobierno Nacional. Jesús M. González. Buenas tardes, señor Martínez. Seguro que usted y los de ADE que apoya no le darán a la gente de Guaidó su apoyo y ese será el gran fracaso. Gracias. O sea, el fracaso porque no le den el apoyo a Guaidó, dice. Yo creo que el apoyo tiene que ser alrededor de quienes garanticen los mejores resultados. Y eso es parte de lo que debería en los próximos días, horas incluso, trabajarse. Las inscripciones de candidatos son hasta el 29 de agosto. Luego ahí hasta el 29 de septiembre oportunidades de hacer correcciones que impactan en la tarjeta de votación, de tal manera que la dirigencia venezolana opositora tiene unas 6 semanas por delante para ponerse de acuerdo. Insisto, si no nos ponemos de acuerdo. Ahora, buena parte de las trancas que hay en muchas gobernaciones y alcaldías están presentes por el conflicto interno de AD. Por una multiplicación de conflictos, que no son políticos. Y eso lo insisto, te lo dije hace unos minutos para realizar una pregunta, lo triste, lo vergonzoso, que no son conflictos políticos. Porque ¿el conflicto de AD no es un conflicto político? El conflicto es de odio subalternos en la mayoría de la dirigencia política, de mezquindades, de cuentas que se están pasando. ¿Qué nos dividió en noviembre? Que unos dijimos que había que votar y otros que no había que votar. Ahora todos decimos que hay que votar, entonces ¿qué nos divide? ¿Qué nos dividió en noviembre? Que unos decían que había que participar y otros que no. Ahora todos dicen que hay que participar. ¿Qué nos dividió en enero, febrero? Que no había que reconocer al gobierno. 2 líneas, solo 2 líneas del manifiesto de entendimiento firmado en México son una clase de política. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representado por Jorge Rodríguez Gómez, y la plataforma unitaria opositora, representada por Gerardo Bley. 2 personas serias, profesionales, pero las delegaciones que salieron de aquí, allá suscribieron un acuerdo que después ratificaron 2 días más tarde, porque entonces hay un comunicado conjunto que señala cuáles son los avances. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria. Y el comunicado de las 3 potencias, Unión Europea incluida, que saluda las negociaciones, dice lo mismo a las fuerzas de oposición. Entonces, eso tampoco nos separa, ese reconocimiento. Y el diálogo y la negociación que nos separaba porque no había que dialogar y negociar, porque había que buscar alternativas distintas, atajos. Hoy nos separan. Evidentemente no. No, entonces, si estamos de acuerdo que hay que votar, si estamos de acuerdo que hay que participar, si estamos de acuerdo que hay que dialogar y negociar, y si estamos de acuerdo que hay un gobierno constituido, guste o no, a mí no me gusta ese gobierno, a mí no me gusta, pero es el gobierno. Marca ahí 0800 Miraflores a ver quién te atiende. Bueno, no voy a marcar porque a lo mejor está ocupada la línea. Vamos a hacer la pausa mejor. Ya venimos.